Este iPhone 14 Pro Max tiene ya conmigo casi un año, concretamente 11 meses, y quiero contarte en este vídeo de forma rápida cuál ha sido mi experiencia de uso durante todo este tiempo, y además voy a empezar en el primer punto contándote lo que más me ha gustado y el segundo punto va a ser directamente lo que menos me ha gustado de mi experiencia con este iPhone 14 Pro Max. Y bien, lo que más me ha gustado, sin lugar a dudas, es lo que estáis viendo ahí, el módulo de cámaras. Ha marcado muy en positivo mi experiencia de usuario. Y seguimos teniendo, sí, tres lentes. Tenemos la lente gran angular, lo que conocéis como el 1x o la lente normal o principal. Tenemos el ultra gran angular, que es lo que conocéis como ese ojo de pez. Y luego tenemos el teleobjetivo, que su propio nombre lo define. Pero tenemos una novedad que ha marcado en exclusiva mi experiencia, y esos son los 48 megapíxeles de su lente principal. Y me diréis, sí, pero David, te entrega la foto final en 12 megapíxeles, y es correcto, pero el hecho de tener 48 megapíxeles hace que la foto tenga mucha más cantidad de información y hace principalmente que puedas aplicar un recorte a la foto sin tener absolutamente nada de pérdida, y eso es lo que se conoce, para aquellos que tenéis el iPhone ya, como un x2. Concretamente en fotografía yo utilizo muchísimo el modo retrato, y el modo retrato en x2 queda genial porque más o menos la distancia focal se aproxima a los 50 milímetros, y es una distancia focal bastante interesante para hacer una foto de retrato. Y sí, técnicamente hablando, la lente principal y el ultra gran angular han pasado a tener una f superior, una apertura superior. Por tanto, eso lo que hace es que entre menos luz, es decir, la f es más alta. Pero concretamente te debo decir que como el sensor es más grande que el del 13 Pro Max, pese a que la f sea más alta, entra mayor cantidad de luz. Y eso quiere decir que en bajas condiciones de luz hace no solo muy buenas fotos, sino fotos que han mejorado con respecto al iPhone 13 Pro Max. Cuenta con la tecnología Photo Engine. ¿Y esto qué significa? Pues que el iPhone procesa la imagen una vez que la has disparado, y lo que te ofrece es una imagen final mucho más trabajada y una imagen final, bajo mi humilde opinión, mucho más próxima a lo que viene siendo la realidad. No obstante, siempre recordad que podéis disparar una foto en formato RAW, donde vais a tener no solo los 48 megapíxeles, sino que no vais a tener absolutamente nada de pérdida de información, nada de compresión. Por tanto, vais a tener una foto totalmente al uso natural, y la vais a poder editar tanto como queráis. También debéis de saber que ha marcado en positivo porque al final se trata de un iPhone que ha vuelto a servir de segunda cámara del canal. Un iPhone con el que he grabado tantísimas tomas que habéis visto en el canal, en vídeos de review, incluso en algún que otro blog. En definitiva, que lo uso constantemente como cámara de soporte o segunda cámara de mi canal. Y eso es importante porque al final graba en 4K 60 frames por segundo, e incluso podemos aplicar en 1080 cámaras lentas con bastantes fotogramas por segundo. Y además debo decirte que tener el modo acción en el iPhone, ese nuevo modo, me ha dado tranquilidad, aunque debo de confesar que no lo he utilizado tanto como yo esperaba utilizarlo. Al final grabo muchos vídeos en los que no requiero una estabilización muy trabajada, por así decirlo, y por tanto no lo he utilizado tanto, pero me ha dado tranquilidad saber que tenía ese modo acción. Lo que sí he utilizado y he seguido utilizando es el modo cine, un modo cine que tenemos en 4K 30 frames, y un modo cine que yo he de confesar que uno de los usos principales que le doy es grabarme desenfocando el fondo, que ya sabéis que eso es el modo cine, y utilizar esos clips principalmente para después usarlos en Instagram. Me parece que puede quedar bastante bien, puedes grabar en vertical o en horizontal, y oye, es algo que te da mucho juego. También debo de confesar que hay muchos clips que habéis visto que están grabados con iPhone en modo cine en horizontal, porque principalmente te permite tener, por así decirlo, una postproducción muy increíble en cuanto al punto de enfoque. Entonces, oye, viene muy bien para ciertos planos en los que puedes cambiar de opinión acerca de qué elemento enfocar. Bueno, pues grabas el plano con modo cine y después eliges tú personalmente en postproducción qué elemento quieres que esté enfocado. Por tanto, conclusión, lo que más me ha encantado del iPhone 14 Pro Max, un año más, porque me pasó lo mismo el año pasado con el 13 Pro Max, es sin lugar a dudas su versatilidad y su increíble calidad en cuanto a fotografía y vídeo con su módulo de 3 cámaras.
Hablemos de lo que sin duda para mí ha sido lo que menos me ha gustado de este iPhone 14 Pro Max durante todo este tiempo, y eso ha sido sin lugar alguna a dudas su tamaño. Y esto quiero que lo cojáis todo entre comillas porque esto es algo muy personal y en lo que incluso puede parecer que me voy a contradecir. Bien, el tener un tamaño tan grande me ha parecido que es increíble a la hora de tener una batería más grande, usar una pantalla de 6,7 pulgadas, lo cual es una verdadera maravilla, pero todo se ha dicho, no me parece el iPhone más cómodo del mundo. Creo que el tamaño del iPhone 14 o 14 Pro es el tamaño ideal para poder tener un iPhone que sea cómodo, versátil y manejable principalmente con una mano. Y eso que yo sinceramente tengo las manos grandes. He de decir que sí, me ha encantado que el diseño siga siendo cuadradito, me parece que es muy precioso, pero es verdad que el que no sea redondeado hace que a la hora de sostenerlo con la mano, bajo mi humilde opinión, sea un pelín más incómodo, por ejemplo, que un iPhone 11 Pro Max. También tenéis que saber que, ostras, sí que es cierto que este año he cogido el color blanco y eso me ha encantado. Ha sido el color, sin duda alguna, de los que más me ha gustado tener. Todo se ha dicho, me arrepiento un poquito, entre comillas, de no haber cogido el negro de este año, porque el color negro de los iPhone 14 Pro me parece que ha sido uno de los colores más bonitos que ha lanzado nunca Apple. Por tanto, ostras, muy contento con la elección del blanco, pero un poquito descontento o un poquito arrepentido de no haber cogido el color negro. Y claro, como el iPhone 14 Pro Max te estoy mencionando que es un poquito más tosco de manejar en la mano, este año más que nunca he estado utilizando protección en el iPhone. Sabéis que yo suelo utilizar el iPhone sin ningún tipo de funda, pero este año, como digo, lo estoy utilizando muchísimo más. ¿Qué fundas he utilizado? Pues principalmente las fundas de Rhinoshield. Me parece que son las más bonitas, son unas fundas totalmente protectoras del iPhone y son unas fundas que sinceramente son muy elegantes. Me parece que son también muy interesantes que vengan con la opción de MagSafe, porque al final no pierdes funcionalidad, ya que yo siempre cargo el móvil con tecnología MagSafe en mis bases de carga. Por tanto, para mí que la funda tenga MagSafe es casi, por así decirlo, un imprescindible. Además, estas fundas tienen garantía de por vida y concretamente debo decirte que a mí me chifla y me encanta tres de las fundas que tengo que me enviaron la gente de Rhinoshield. Son esta en color verde, me parece que es bastante elegante, después la funda transparente pero con la imagen de Marvel y por último la propia funda transparente de Rhinoshield, que es simplemente transparente. Esta última me chifla y además da mucha tranquilidad saber que tienen garantía de por vida. Entonces, ostras, ¿qué quieres que te diga? Me da, como digo, mucha paz saber que es una funda que no se va a poner amarilla y que sinceramente queda muy elegante, porque al final también permite, y esto es importante, que el iPhone se vea como tal, es decir, que el color blanco del iPhone, que el propio iPhone se identifique a las mil maravillas, y eso, quieras o no, bajo mi humilde opinión, viste y viste bastante. Por cierto, no es promoción, pero sí que tengo un código de descuento, ¿vale? Entonces, si queréis ir a ver las fundas de Rhinoshield, podéis entrar, porque lo tenéis en la cajetita de la descripción, el enlace, y con el código que también veis aquí en pantalla de David, tenéis un 10% de descuento que me han entregado mis amigos de Rhinoshield para todos vosotros. Por tanto, ahí os lo dejo por si queréis ir y echarle un ojo. Y bien, os decía, tener el tamaño grande del iPhone 14 Pro Max puede llegar a ser un incordio para ciertas cosas, pero por contra tiene algunas virtudes muy interesantes. Y para mí la mayor de ellas es la batería. Al final yo utilizo muchísimo en mi día a día el iPhone, y tener una batería que me entrega 29 horas de autonomía, una hora más que el iPhone 13 Pro Max, es sin duda alguna una de las mayores ventajas o virtudes que tiene este iPhone 14 Pro Max, aunque yo debo de confesarte que sinceramente tengo sentimientos encontrados, porque no tengo una sensación... no sé cómo definirlo ni cómo expresarlo técnicamente porque no he hecho ninguna prueba, como bien decía mi amigo Javi, pero ostras, es verdad que yo noto que, voy a decirlo claramente, dura algo menos la batería, la del iPhone 14 Pro Max, que la del iPhone 13 Pro Max, que por ejemplo todavía sigo teniendo en casa porque es el que usa Raquel, ¿no? Entonces, ostras, son sentimientos un poco encontrados. También es cierto que ahora tenemos, y luego os hablaré de la pantalla siempre activa, y eso también consume batería. Entonces es un poco un sentimiento extraño porque no he hecho una prueba como tal de comparativa, pero tengo esa sensación de que dura un poquito menos la batería del iPhone 14 Pro Max que la del iPhone 13 Pro Max. Eso sí, no te quepa la menor duda, llego al final del día sin lugar a dudas, sin ningún problema.
salvo cuando, por ejemplo, estoy de viaje, que de hecho os hice un blog hace nada donde veis una prueba real de batería del iPhone 14 Pro Max y donde podéis ver que cuando estoy de viaje, si bien es cierto que al utilizar tanto la cámara de fotos, Maps y etcétera, al final pues sí que necesitas una dosis extra de batería y por tanto añadirle, como suelo hacer yo, una batería externa para poder darle esa dosis extra a la batería de tu iPhone 14 Pro Max. Y claro, otra bondad que tiene tener un tamaño tan grande de iPhone es precisamente el tamaño de su pantalla. Las 6,7 pulgadas son fascinantes, principalmente para ver contenido, para abrir una hoja de Excel, para todo este tipo de cosas que yo utilizo en el día a día. Me parece que es fascinante, sinceramente. Al final yo trabajo en iPhone, abro hojas de Excel, abro correos, abro muchas cosas que agradezco muchísimo tener una pantalla de 6,7 pulgadas que además la suelo poner en horizontal y, como digo, ver un montón de contenido sin necesidad de hacer un zoom increíble que me impediría trabajar con comodidad. También debo decirte que, ostras, sigo defendiendo a capa y espada que las 120 Hz de tasa de refresco es una de las cosas que más en positivo marca tu experiencia de uso sin siquiera llegar a saberlo. Y esto me explico. Al final, cada vez que cojo un dispositivo que no tiene los 120 Hz de tasa de refresco, como por ejemplo mi ordenador del trabajo, cuando inmediatamente después coges tu iPhone 14 Pro Max dices, ostras, qué bien va esto, cosa que me pasa igual con mi MacBook Pro, con el iPhone 13 Pro Max, etc. En definitiva, que es algo que se nota muchísimo, pero que lo vas a notar sobre todo si vienes de un iPhone o de un móvil que no tenga esa tasa de refresco, o si sobre todo tienes varios dispositivos por casa y vas cambiando o vas virando entre uno y otro. Ahí es cuando realmente notas la fluidez que te aporta tener una pantalla de 120 Hz de tasa de refresco. Y por supuesto, sí, a nivel de calidad de imagen, a nivel de resolución, la resolución de este iPhone, que es de 2796 por 1290 con 460 píxeles por pulgada de densidad, al final lo que te hace es que, ostras, marca muy positivamente tu experiencia porque sinceramente se ve de escándalo. Ver un vídeo, ver incluso una peli, ver cualquier cosa en la pantalla del iPhone 14 Pro Max hace que vayas un paso más allá con la experiencia, porque la calidad de imagen es verdaderamente espectacular. Y sí, poca broma, porque para mí es imprescindible el tema de los nits, el brillo de la pantalla de este iPhone 14 Pro Max. Y bien, tienes que conocer que este iPhone 14 Pro Max tiene 1000 nits, pero ojo, porque puedes llegar a un pico de 2000 nits si estás en el exterior, cosa que para mí es francamente imprescindible, ya que al final yo paso muchísimo tiempo trabajando en la calle y por tanto uso mucho el iPhone en la calle, y por ello para mí marca en positivo tener una tasa de 2000 nits de pico en cuanto a los nits se refiere. Y dos cosas que han marcado la experiencia también durante todo este tiempo en referencia a la pantalla son, en primer lugar, sí, la Dynamic Island mola y mola un montón. Son de esas cosas que obviamente podrías vivir sin ella, pero que le aporta un valor diferencial al iPhone. El tener una Dynamic Island que te avisa del trayecto de Google, te permite poner un temporizador y a la vez poder cambiar de canción, que te permite ver cuánto le queda a Uber para llegar a tu coche, que te permite, no sé, ver que te están transfiriendo algo a través de AirDrop, que te permite ver una animación cuando desbloqueas el iPhone o cuando pagas con Apple Pay. En definitiva, una serie de animaciones, porque no dejan de ser animaciones, que lo vuelven muy funcional y que sinceramente también lo vuelven muy estético. Además, todo se ha dicho, con iOS 17 la Dynamic Island cobra todavía más protagonismo. Protagonismo como el que ha tenido también ahora la pantalla siempre activa del iPhone. Como podéis ver, es algo que yo utilizo frecuentemente y sí, siempre dejo, veis, como veis ahora en este momento, que la pantalla se quede activa. Esto es algo que, ostras, voy activando y desactivando algunas ocasiones, pero siempre acabo volviendo a activarlo. No me preguntes el por qué, pero sinceramente sí que me gusta tener la pantalla siempre activa. Todo se ha dicho, creo que no es que sea 100% imprescindible, pero oye, le aporta un valor estético interesante y en ciertas ocasiones sí que es útil poder ver, por ejemplo, la hora, las notificaciones o algún que otro widget sin necesidad de invocar la pantalla del iPhone. Por tanto, bueno, ahí ya cada uno juzga porque es algo un poco más personal.
Y por último, algunos apartados que también han condicionado un poco mi experiencia de usuario. El primero de ellos ha sido el tamaño o la capacidad de almacenamiento. Este año he tenido los 256 GB de almacenamiento. Oye, aquí puede que valore el salto a los 512 GB de cara al iPhone 15 Pro Max. Y algo también que ha marcado mi experiencia sin marcarla, y ahora lo vas a entender, es la detección de accidentes. Mira, yo al final soy una persona que está todo el día en el coche por trabajo profesional, soy una persona que se va a la calle a hacer deporte, soy una persona que, bueno, pues me considero bastante activo en general. Por tanto, saber que mi iPhone y también el Apple Watch, pero principalmente, que es de lo que estamos hablando, mi iPhone tiene detector de accidentes, me da un plus de tranquilidad que agradeces como experiencia de usuario, por así llamarlo. Porque sabes que en caso de que pase algo, el iPhone va a ser capaz de llamar a emergencia para notificar que has tenido un accidente, y eso a mí me da cierta tranquilidad en mi día a día. Y sí, ¿por qué no decirlo? Hablemos del procesador, el A16 Bionic que lleva este iPhone 14 Pro Max y que no llevan, por ejemplo, los modelos no Pro. Mirad, lo digo siempre, yo nunca he tenido ningún problema con un iPhone, siempre he podido hacer todo lo que he querido hacer con el iPhone de forma increíblemente fluida. He llegado incluso a editar vídeos completos, no de YouTube, pero sí de Instagram, etcétera, pero vídeos completos con el iPhone a través de LumaFusion. He hecho virguerías, edición de fotos, jugar, lo que quieras. He hecho de todo con el iPhone, con este y con cualquier otro que he tenido. Por tanto, para mí los procesadores año tras año son verdaderamente increíbles. Haces todo lo que quieres hacer con el iPhone sin tener nada de lag, sin tener ningún problema y siendo 100% funcional. Por tanto, y para concluir, como podéis ver, mi experiencia ha sido verdaderamente increíble. He tenido una experiencia, podemos decir, de 9 sobre 10 con este iPhone 14 Pro Max. Es una experiencia verdaderamente increíble, marcada en positivo principalmente por sus cámaras, por el tamaño de la pantalla, por la batería y principalmente marcado porque he podido hacer absolutamente cualquier cosa que he querido con el iPhone. Como aspectos no tan destacados, o como aspectos, por qué no decirlo, un poco más negativos, es por contra ese tamaño que os mencionaba de se me hace un poco más incómodo que si tuviese un iPhone 14 o un iPhone 14 Pro, todo se ha dicho, y también esa pequeña salvedad de que tengo la sensación de que me dura algo menos la batería que con el iPhone 13 Pro Max, pero destacando, insisto una vez más, en que puedo llegar al final del día sin ningún tipo de problema, salvo que esté de viaje, como decía. Por tanto, estos serían los puntos que han marcado mi experiencia de uso durante estos 11 meses que he estado utilizando el iPhone 14 Pro Max y ahora que estoy al punto de dar el salto al iPhone 15 Pro Max. Recuerda que si quieres sacarle el máximo partido a las cámaras de tu iPhone, tienes por aquí este vídeo que te va a ayudar sin lugar a dudas a sacarle el máximo rendimiento a las cámaras de tu iPhone. Y si tú todavía no estás suscrito o suscrita, no sé a qué esperas. Aquí lo tienes, con ese botoncito te puedes suscribir. Tú y yo nos vemos en un próximo vídeo. ¡Chao, familia!